Bienvenidos al curso del tema 21, Derecho Procesal Penal. ¿Qué vamos a ver en este curso? Lo primero de todo, vamos a ver qué es el derecho procesal penal, veremos también el concepto de jurisdicción y de competencia, cuáles son todos los órganos de la jurisdicción penal, qué es la denuncia, cómo está eso de la obligación de denunciar, la detención, la obligación de detener, los derechos del detenido. También veremos el procedimiento habeas corpus, el procedimiento integral de la detención policial, que os recuerdo que es contenido nuevo que ha salido en la última convocatoria de 2024, y el Ministerio Fiscal, cuáles son sus funciones, y por último veremos la Policía Judicial. Así que quédate a ver este curso. Vamos a empezar esta clase número 1 en la que hablaremos de la noción del derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? Pues vamos allá. A mí me gusta empezar con esta definición que la da el jurista Almagro Nosete. Almagro Nosete dice que el derecho procesal penal es un conjunto de normas que contiene desarrollo en reglas, Es una definición larguita, por eso os he puesto en diferentes colores pues diferentes frases, términos que quiero profundizar en ellos para que se entienda mejor qué es el derecho procesal penal. ¿Para qué sirve este derecho? Es un conjunto de normas. ¿A qué se refiere Almagro cuando dice que el derecho procesal penal es un conjunto de normas? Pues que está compuesto por un grupo de reglas y de leyes. Y que estas reglas y estas leyes contienen y desarrollan reglas, condiciones y límites de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Esto quiere decir pues que estas normas regulan cómo se debe aplicar y respetar los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución española. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa, etc. Y además nos dice que en cuanto a la aplicación coercitiva e imparcial de las leyes, esto se refiere a que las normas se encargan de establecer cómo las leyes penales tienen que ser aplicadas de manera obligatoria, que por eso dice coercitiva, es decir, tiene que ser establecida de manera obligatoria y sin favoritismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues de manera imparcial, por parte tanto de jueces como de los tribunales. Y luego nos dice, por órganos jurisdiccionales referidas a situaciones concretas. Los órganos adicionales, es decir, estos jueces y tribunales, van a aplicar estas normas en casos específicos. No se va a tratar de reglas abstractas, sino que se refieren a situaciones reales y concretas, que además están formalizadas según las pretensiones de las partes actuantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un proceso penal las partes involucradas, acusación y defensa, presentan sus argumentos, es decir, sus pretensiones de manera formal, siguiendo una serie de reglas que están establecidas y decididas irrevocablemente por medio de resoluciones imperativas. Pues que al final del proceso el juez o el tribunal va a emitir una decisión que es obligatoria, por eso dice la definición imperativa, y va a ser definitiva, por eso es irrevocable. Esto significa que las decisiones tomadas no van a poder ser cambiadas, salvo, siempre hay excepciones, en casos especiales donde exista una posibilidad de apelación o de revisión. Y por último, Almagro nos dice, pues, conforme a un método jurídico preestablecido. Esto quiere decir que todo este proceso va a seguir un método, un procedimiento que ya está previamente establecido por la ley. No se puede hacer un proceso cada uno a su manera, no. Hay un procedimiento que está establecido, lo que asegura pues que se siga un camino justo y un camino además conocido por todos. Este camino pues es el camino del proceso que vamos a ver en este curso. En resumen, el derecho procesal penal regula cómo deben ser llevados a cabo esos juicios penales, siempre asegurando que se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, que las leyes se vayan a aplicar de manera justa y que las decisiones finales sean tomadas siguiendo un procedimiento legal y predefinido. Pues una vez que ya tenemos vista esta definición grande de derecho procesal penal como conjunto de normas, vamos a ver ahora pues una definición pequeñita de qué es el proceso penal.
Muy importante, os he puesto aquí en la diapositiva, saber que el derecho procesal es un derecho garante del derecho. ¿Y qué significa esto? Pues que tiene una obligación y tiene además la responsabilidad particular de respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Por eso el derecho procesal es un derecho garante del derecho, porque garantiza ese respeto y ese ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué es el proceso? Hemos conocido la definición del derecho procesal penal, que es ese conjunto de normas jurídicas que guían ese proceso, pero ahora, ¿qué es el proceso penal? Pues va a ser el conjunto de actuaciones judiciales mediante las cuales se investiga, se juzga con el objetivo de establecer si las conductas van a ser constitutivas de delito y, en caso afirmativo, pues sancionar. ¿Cómo? Garantizando el respeto a los derechos fundamentales. Por eso el derecho procesal penal es un derecho garante, porque te va a garantizar los derechos fundamentales. Entonces, el derecho procesal penal es ese conjunto de normas que contienen y desarrollan las reglas por las cuales se va a llevar a cabo el proceso penal. Y ese proceso pues va a ser ese conjunto de actuaciones judiciales mediante las cuales se va a investigar. O sea, tenemos una acción, se ha cometido un hecho que podría ser constitutivo de delito y ahora vamos a investigar si este hecho es constitutivo de delito. Y para eso pues va a llevarse a cabo un proceso con un conjunto de actuaciones judiciales para investigar esas conductas y en caso de que afirmemos que son delito, pues sancionarlas garantizando, por supuesto, el derecho, los derechos fundamentales a los ciudadanos. Muy importante, quiero que sepáis que el derecho procesal es derecho público siempre. El derecho procesal es un método de enjuiciamiento penal. Como os comentaba, esto del proceso es que se ha cometido un delito, tenemos a un presunto autor del delito y ahora, ¿cómo sabemos si realmente ha cometido un delito o no? ¿Cómo sabemos ya no solamente que se haya cometido un delito, sino quién es el autor de ese delito, los autores de ese delito? Pues vamos a tener un cauce legal que nos va a llevar hasta determinar si realmente ha existido o no un delito, quién es el autor de ese presunto delito y, en ese caso, sancionar, imponer penas y medidas de seguridad que van a ser impuestas por jueces y tribunales. Pues todo ese proceso, todo ese cauce legal, todas esas actuaciones judiciales que se van a llevar a cabo para poder determinar si realmente estamos ante un delito y para poder sancionar, que al final el fin objetivo del derecho penal es la prevención y por eso vamos a sancionar, ¿vale? Para evitar que se vuelva a cometer un delito y para castigar, pues ese proceso, ese cauce legal es el proceso penal. El artículo 117.3 de la Constitución española nos habla del principio de exclusividad y esto hace alusión a lo que sería la potestad jurisdiccional. Son términos que tenemos que tener en cuenta de cara al examen. ¿Qué es el derecho procesal penal? ¿Qué es el proceso penal? Y ahora vamos a ver qué es la potestad jurisdiccional. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que la misma establezca. Esto es lo que nos dice el artículo 117.3 de la Constitución española, que en concreto lo que nos viene a decir es que la capacidad que el ordenamiento jurídico otorga a jueces y tribunales con el fin de aplicar las leyes juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado es esa potestad jurisdiccional. Derecho procesal penal es ese conjunto de normas o de reglas, ¿vale? Para llevar a cabo el proceso penal, que sería el conjunto de actuaciones judiciales. Y la potestad jurisdiccional es la capacidad que el ordenamiento jurídico ha otorgado a jueces y tribunales para que puedan aplicar las leyes haciendo ejecutar lo juzgado y juzgar, por supuesto. Pero claro está que el proceso penal tiene una serie de principios, está reglado y tiene una serie de principios que hay que cumplir. ¿Qué son estos principios del proceso? Pues son criterios generales que orientan al sistema
y en especial la postura y actividad de las partes en su relación con el juez o tribunal. ¿Cuántos principios hay? Pues tenemos muchos. Tenemos principios inherentes a la estructura del proceso, principios relativos al objeto del proceso, a la formación del material fáctico, a la valoración de la prueba y al régimen de recursos. Vamos a ver estos principios así de manera resumida en esta tablita. Inherentes a la estructura del proceso tenemos el principio de contradicción y el principio de igualdad. El principio de contradicción, ¿qué nos viene a decir? Pues que garantiza esa asistencia de dos posiciones al proceso, la activa y la pasiva. Por lo tanto, quiere decir que va a existir una parte acusada y una parte acusatoria. O sea, es una parte a la acusación y la parte acusada. Y luego estaría el principio de igualdad, que dice que ambas partes, tanto la parte acusatoria como la parte acusada, pues tienen que estar involucradas de la misma manera y tienen que ser tratadas de forma equitativa y sin discriminación. El principio acusatorio, ¿qué nos quiere decir? Pues que establece una separación entre las funciones de acusar, defender y juzgar. Por lo tanto, asigna tareas a diferentes actores del sistema judicial para poder garantizar la imparcialidad y la justicia. El principio de legalidad, ¿qué nos quiere decir? Pues que el proceso penal tiene que incoarse ante la sospecha de la comisión de cualquier delito. Es decir, tiene que existir una sospecha firme de que se haya cometido un delito. El principio de investigación pues garantiza que es responsabilidad del Estado, generalmente por medio del Ministerio Fiscal, llevar a cabo esa investigación de los hechos delictivos. El principio de aportación es que las partes pues, son responsables de aportar pruebas y argumentos que sustenten sus posiciones, sus argumentos. El principio de prueba legal o tasada garantiza el valor y la eficacia de las pruebas presentadas en un juicio, que además van a estar preestablecidas por la ley, porque ya sabemos que las pruebas no se pueden modificar, las pruebas hay que tener mucho cuidado con ellas porque podríamos invalidar, quitarle valor a una prueba. Y luego tenemos el principio de libre valoración de la prueba. Por un lado está el principio de prueba legal, que tenga valor y eficacia, y por otro lado está el principio de libre valoración de la prueba. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que los jueces y los tribunales van a tener la facultad de apreciar y de valorar las pruebas que se presenten en el proceso penal según su convicción y según su criterio personal, sin estar sujeto a un valor preestablecido por la ley. Es decir, van a ser libres porque ellos tienen la facultad de valorar esas pruebas. Y por último, pues relativos al régimen de recurso, tenemos el principio de doble instancia. Esto nos quiere decir que las partes involucradas en un proceso penal van a tener el derecho de apelar y que en sus casos sean reexaminados, proporcionando una capa adicional de protección contra errores judiciales. Y de este modo se va a promover una justicia más equitativa. El proceso penal. Artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley es la que más vamos a tocar en este curso, el tema 21. Como siempre os decimos, estaría muy bien que tengáis el BOE a mano, que tengáis la ley a mano, que la leáis, que la subrayéis, que subrayéis diferentes colores, plazos, definiciones, etcétera, porque a la policía le gusta mucho la literalidad. Entonces, pensando en un futuro, cuando os presentéis al examen teórico, si os cae una pregunta con respuestas muy literales, es mejor que, si os habéis leído la ley de enjuiciamiento criminal un montón de veces, pues vais a saber mejor responder a esa pregunta. ¿Qué nos dice este artículo 1? Pues que nadie puede ser castigado por un delito o acto punible si no es a través de un proceso legalmente establecido y llevado a cabo por un juez competente. Para que el Estado pueda ejercer su función de ius puniendis, es decir, esa potestad que tiene el Estado para castigar, es fundamental que se desarrolle el proceso penal, con independencia de la voluntad de las partes. El proceso penal, ¿cómo se va a iniciar? Pues se va a iniciar de oficio. Bien se puede iniciar por parte del juez de instrucción, se puede iniciar por denuncia o bien se puede iniciar por querella. El proceso tiene dos fases que vamos a ver en esta clase. Tiene la fase de instrucción y por último tiene la fase de juicio oral.
Vamos a empezar a ver la fase de instrucción. ¿Cuál es el objetivo de la fase de instrucción? ¿Qué se hace en esta fase? ¿Qué finalidad tiene? Etcétera. El objetivo de esta fase de instrucción, truquito, instrucción empieza por I, su objetivo también es la investigación y recopilación de pruebas para determinar si van a existir indicios suficientes de la comisión de un delito. Es decir, como os dije antes, todo proceso penal tiene que haber la supuesta comisión de un delito y ese cauce legal que vamos a llevar va a empezar por la fase de instrucción, que va a ser investigando si realmente tenemos indicios suficientes de la comisión de un delito. Pues vamos a recopilar todas estas pruebas para determinar e investigar. ¿Qué se va a hacer? Pues se va a preparar el terreno para el juicio oral, estableciendo los hechos y los responsables. Obviamente, si tenemos los indicios, tenemos las pruebas, de esas pruebas se pueden sacar ADN, se puede sacar el lugar de comisión del delito, se puede sacar cómo se cometió, etc. Vamos a tener un montón de datos que vamos a ir preparando para posteriormente, presentar en la fase del juicio oral. En la fase de instrucción es de naturaleza pública y tiene dos finalidades. Por un lado, como he dicho, preparar el juicio, determinar que hay hechos tipificados y el autor es el investigado, pues si teníamos, por ejemplo, un cigarro como prueba de un posible del delito y hemos determinado el ADN, ya tenemos a ese posible autor y vamos a investigar también a ese autor y ya lo tendríamos preparado para el juicio. Se le ha hecho un llamamiento a ese presunto autor que va a ser juzgado. Y otra finalidad que tiene la fase de instrucción es evitar juicios inútiles si lo anterior no se ha delimitado. Obviamente, si tenemos la posible comisión de un delito, pero no tenemos indicios, no tenemos pruebas, ¿para qué se va a llevar a cabo un juicio oral? Es absurdo, entonces sería un juicio inútil. No. Primero necesitamos esa fase de instrucción que nos valide esas pruebas, que nos haya sacado las conclusiones de ese delito que se ha cometido, para después poder juzgarlo con todas las garantías posibles. Procedimientos que tenemos en la fase de instrucción, pues dependiendo del tipo tenemos procedimiento de sumario, que es un proceso ordinario de delitos cometidos por mayores de edad. Tenemos el procedimiento de diligencias previas, que es un procedimiento abreviado, y el de diligencias urgentes, que es un procedimiento por juicio rápido. ¿Qué duración tiene la fase de instrucción? Pues la fase de instrucción tiene una duración de 12 meses desde la incoación de la causa. Muy importante esto de cara a examen. 12 meses desde la incoación de la causa. En caso de que se prevea de que no se va a poder finalizar la investigación en ese plazo, antes de que haya terminado, pues el juez de oficio o la instancia de parte, oídas parte, van a poder acordar las prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a 6 meses. Es decir, ¿es posible continuar una fase de instrucción en caso de que no se hayan terminado todas las investigaciones, todas las recogidas de pruebas de cara a juicio oral y ya han pasado esos 12 meses o hemos llegado a los 12 meses? Sí es posible, pues el juez, oídas las partes, se va a poder acordar prórrogas por periodos iguales o inferiores a 6 meses. ¿Cuándo va a finalizar esta fase de instrucción? Pues no vamos a ir a la fase de juicio oral hasta que el juez de instrucción haya dirigido el procedimiento de forma expresa contra una persona. El juez de instrucción va a poder hacer dos cosas. En primer lugar, puede dictar un auto de procesamiento si considera que hay indicios suficientes para llevar al imputado a juicio, es decir, tenemos el ADN, tenemos las pruebas, tenemos esos indicios que nos dicen que fulanito ha sido el autor de ese hecho. Entonces lo vamos a poder llevar a un juicio y lo vamos a poder imputar. Pero puede ser que no tengamos esas pruebas suficientes, esos indicios, la investigación no se ha llevado a cabo correctamente o no se ha podido llevar a cabo, por lo tanto, ¿qué va a hacer el juez? Pues va a dictar sobreseimiento. Y el sobreseimiento puede ser provisional o puede ser definitivo. Si no hay pruebas suficientes o se determina que finalmente no hay delito, pues un sobreseimiento definitivo, o puede ser un sobreseimiento provisional de que por el momento no tenemos esas pruebas, pero sí que es verdad que en un futuro se puede reabrir esa causa y se puede seguir investigando. ¿Qué es el sobreseimiento? Pues el sobreseimiento es una resolución judicial que pone
fin al proceso penal sin necesidad de llegar a un juicio oral. Es decir, terminaría la fase de instrucción con el sobreseimiento. Y con el sobreseimiento también va a terminar el proceso penal. Esta decisión se va a tomar cuando durante la fase de instrucción, como he dicho antes, o bien se determina que no han existido pruebas suficientes para continuar con el proceso, o cuando concurren ciertas causas legales que impiden desarrollar el proceso. Y el sobreseimiento tiene varios efectos y dependiendo de sus efectos pues puede ser libre o puede ser provisional. ¿Cuándo estamos ante un sobreseimiento libre? Pues ante la decisión que cierra definitivamente el proceso penal, impidiendo su reapertura, salvo excepciones muy concretas establecidas por la ley. Causas que tenemos para un sobreseimiento libre, pues hechos que no constituyen delito, procesados que están exentos de responsabilidad criminal o que no hay indicios racionales del hecho delictivo. ¿Y cuándo puede ser un sobreseimiento provisional? Pues es una decisión temporal, como he dicho antes, que suspende el proceso penal debido a la falta de pruebas suficientes en ese momento para acusar formalmente al imputado. Pero se puede reabrir el caso. ¿Qué causas tendríamos? Pues por ejemplo, que no se haya justificado debidamente la comisión de un delito. Entonces ahora mismo no se ha justificado, pero posteriormente se justificará, se llevarán las pruebas oportunas, entonces sí que se podrá realizar esa investigación y sí que se podrá determinar un autor de los hechos. O que resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a las personas. Sí que es verdad que hay un delito, pero no tenemos las pruebas necesarias para acusar a una persona. Y sabemos que necesitamos pruebas, necesitamos probar que una persona realmente sea el autor de los hechos. Entonces, si sí que sabemos que se ha cometido un delito, pero no sabemos quién lo ha cometido, o podemos deducir quién, pero no tenemos pruebas para demostrarlo, no podemos continuar con el proceso penal. Por lo tanto, terminaría ahí la fase de instrucción y terminaría ahí el proceso penal, a no ser que se pueda reabrir el caso posteriormente. Según la parte de la causa, pues también tenemos diferentes tipos de sobreseimiento. Puede ser un sobreseimiento parcial, que es cuando no llega a todos los miembros de la causa, es decir, tenemos un delito en el que han participado varios autores, pero solo tenemos pruebas que demuestran la participación de un autor en el hecho. Por lo tanto, tenemos un sobreseimiento parcial, porque no va a llegar a todos los miembros de la causa. O tenemos un sobreseimiento total cuando se archiva la causa y las piezas de convicción que no tengan dueño conocido. Pues total. Contra los autores de sobreseimiento solo procederá en su caso el recurso de casación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que contra los autores de sobreseimiento solo va a proceder el recurso de casación. Y en caso de que haya ido bien la fase de instrucción, vamos ahora con la fase de juicio oral, que sería esta última etapa del proceso penal, que es esta etapa que se lleva a cabo la audiencia pública y contradictoria ante un tribunal. ¿Cuál es el objetivo de la fase de juicio oral? Pues valorar esas pruebas presentadas, escuchar los argumentos de las partes y dictar una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Tenemos las pruebas, tenemos los argumentos de las partes y ahora el juez va a tener que deliberar y va a tener que, en base a lo preestablecido en la ley, tomar una decisión y dictar una sentencia. Características que tiene el juicio oral. Pues el juez que ha instruido la causa no va a ser el mismo que la enjuicie y la falle, ¿vale? El juez que hace la fase de instrucción no es el juez que tenemos en la fase de juicio oral. Sin la acusación no puede haber juicio oral. El objeto del proceso penal está delimitado por las partes acusadoras, señalando al acusado y diciendo cuáles son los hechos que se imputan a esa persona. Las partes tienen el derecho de aportar al proceso todos los hechos que se consideren que están relacionados con su objeto y la de acusar todos los medios de prueba que sean necesarios. Y por último, las pruebas se practicarán en el juicio oral siempre respetando las garantías de contradicción y de publicación, pues como he dicho antes, esos principios que rigen el proceso penal.
¿Y cuándo va a finalizar la fase del juicio oral? Pues tras el cierre del juicio oral, el tribunal delibera y dicta una sentencia. O sea, el juicio oral terminará cuando por fin se haya dictado una sentencia. Las sentencias pueden ser, por un lado, condenatoria y por el otro lado, absolutoria. Condenatoria, pues cuando se considera probado que el acusado realmente es culpable y por lo tanto se le van a imponer las penas correspondientes. Y absolutoria en el caso de que no se prueban los hechos imputados o en el caso de que existan dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado. Entonces vamos a tener una sentencia absolutoria, se absuelve a ese acusado de que sea el autor de los hechos. ¿Qué nos dice el artículo 120.3 de la Constitución Española? Que las sentencias serán siempre motivadas y se van a pronunciar en audiencia pública. Por último, para ver qué tipos de procedimientos tenemos en el orden penal, os he puesto aquí una tablita de manera resumida para que veáis cuándo vamos a llevar qué tipo de procedimiento. Tenemos el ordinario por delitos graves, que son delitos graves con pena privativa de libertad superior a 9 años. Tenemos el procedimiento abreviado, que serían delitos con pena de prisión de libertad menores de 9 años y penas de otra cuantía o naturaleza. Luego, ¿cuándo se va a llevar a cabo un enjuiciamiento rápido e inmediato de ciertos delitos? Pues se necesitan que sean delitos con pena privativa de libertad menor a 5 años u otras penas de otra naturaleza menor a 10 años. Que el proceso penal sea incoado en virtud de atestado judicial, que la policía judicial detiene a la persona y que el hecho punible de instrucción sea sencillo. Juicios por delitos leves, pues se utiliza para enjuiciar delitos leves, es muy rápido y no tiene fase de instrucción. Y luego procedimiento ante el tribunal del jurado, que vamos a ver a continuación, que es esto del procedimiento ante el tribunal del jurado, que además hay muchas preguntas de examen que han caído en otras convocatorias sobre el procedimiento del tribunal del jurado, así que mucha atención a esto. Esto viene determinado por la Ley Orgánica 5/1995 del 22 de mayo del Tribunal del Jurado. Los ciudadanos participan en la administración de justicia en este procedimiento. Y luego tenemos, aparte, el procedimiento especial para enjuiciamiento de menores, que serían pues delitos que se hayan cometido por personas entre 14 y 18 años. Vamos a ver estos procedimientos. El procedimiento para enjuiciamiento rápido e inmediato de ciertos delitos. ¿Qué requisitos necesitamos para que se dé este enjuiciamiento rápido? Pues delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o otras penas, ¿vale?, cuya duración no exceda de 10 años, como he dicho antes. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial. Tenemos un atestado policial, entonces podemos incoar este procedimiento penal. Que la policía judicial haya detenido a una persona y la haya puesto en disposición del juzgado de guardia o que aún sin detenerla la haya citado para comparecer ante el juzgado de guardia para detener la calidad del denunciado en el atestado policial. Y además, cuando concurran las siguientes circunstancias. Necesitamos que se trate de delitos flagrantes. Recordatorio de que eran los delitos flagrantes, pues delitos en el que se ha detenido en el momento de la comisión del delito o justo después de la comisión del delito al autor de los hechos. Que se trate de otros delitos como de lesiones, de hurto, de robo, de daños, delitos contra la salud pública, etc. O que se trate de un hecho punible cuya instrucción no sea presumible que será sencilla. Vale, tenemos una serie de excepciones. En primer lugar, que no se hará de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que sean conexos con otros u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior. Esto es lo que nos dice el artículo 795.2. Y por otro lado, tampoco va a ser aplicable en casos que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones. Procedimiento del Tribunal del Jurado. Competencias del Tribunal del Jurado. ¿Cuándo va a ser competente el Tribunal del Jurado? Pues va a ser competente para juzgar delitos graves como homicidios, delitos de funcionarios públicos, delitos contra el honor, la libertad y la seguridad, etc. Toda esta serie de delitos que tenéis aquí contemplados en el artículo 1 de esta ley orgánica. Y otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta del Tribunal del Jurado es que sus juicios se celebran en la audiencia provincial.
excepto en casos específicos que va a corresponder a la Audiencia Nacional o a la Fiscalía Europea. Entonces, ¿dónde se van a llevar a cabo los juicios? ¿Dónde se van a celebrar los juicios del procedimiento del Tribunal del Jurado? Pues, en primer lugar, en la Audiencia Provincial, a no ser que haya excepciones de casos específicos que corresponda a la Audiencia Nacional o a la Fiscalía Europea. Composición del jurado. Otra cosa muy importante de cara al examen. El jurado está compuesto por 9 jurados, miembros principales del Tribunal del Jurado, un magistrado que es integrante de la Audiencia Provincial y va a actuar como presidente del tribunal, y 2 jurados suplentes que asistirán al juicio y estarán sujetos a lo previsto en los artículos 6 y 7 de esta Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Funciones de los jurados, pues van a emitir veredictos sobre el hecho justiciable, van a proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados, van a actuar con independencia, responsabilidad y sumisión a la ley y van a solicitar amparo ante perturbaciones en su independencia. ¿Qué se necesita para ser jurado? Ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino en el momento de la designación de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se haya cometido y contar con aptitud suficiente para el desempeño de las funciones del jurado. Incapacidades para ser jurado. ¿Cuándo no se puede ser jurado? Pues si ha sido condenado por delito doloso, si ha sido procesado o acusado en juicio oral o si ha sido suspendido en empleo o cargo público. Incompatibilidades para ser jurado. ¿Quiénes no van a poder ser jurados por incompatibilidad? Pues miembros de la familia real española, altos cargos del gobierno y otros, altos cargos de comunidades autónomas, miembros del poder legislativo, altos cargos judiciales inconstitucionales, defensor del pueblo y adjuntos, personal activo en el sistema judicial y fuerzas de seguridad, delegados del gobierno, letrados y profesores universitarios, miembros en activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de instituciones penitenciarias, jefes de misión diplomática y consular. Prohibición para ser jurado. Participación en la causa. Ser acusador particular o privado. Actor civil, acusado, tercero, responsable civil. Entonces, tienes prohibido ser jurado. Relaciones determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El deber de abstención de los jueces y magistrados. Parentesco o relación con intervinientes en la causa. Intervención previa en la causa como testigos, peritos, intérpretes, etc. Esos no pueden ser jurados, lo tienen prohibido. O tener interés directo o indirecto en la causa. Ahora vamos a ver excusas para actuar como jurado. Pues mayores de 65 años y personas con discapacidad, aquellos que hayan desempeñado funciones de jurado en los 4 años precedentes a la nueva designación, personas que sufran graves trastornos por razón de las cargas familiares, personas que desempeñen trabajos de relevante interés cuya sustitución originaria importen perjuicios, aquellos que tengan su residencia en el extranjero o militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio. O por último, pues personas que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función del jurado. Deliberación del jurado. Pues primero, el retiro a la sala de deliberación, segundo, se va a elegir al portavoz y tercero, pues el carácter secreto de la deliberación. Eso es lo que hay que tener en cuenta de la deliberación. Después, incomunicación del jurado, deliberación a puerta cerrada y autorización de descansos manteniendo la incomunicación. Esto, importante de cara al examen, votación nominal en voz alta. ¿Qué quiere decir esto, la votación nominal en voz alta? Pues la votación se realiza de forma nominal y en voz y siguiendo el orden alfabético de los jurados. El portavoz va a votar siempre en el último lugar. Después, la prohibición de abstención. Esto quiere decir que ninguno de los jurados puede abstenerse de votar. Si algún jurado insiste en abstenerse después de ser requerido por el portavoz, se dejará constancia en el acta y será sancionado por el magistrado presidente. Y además, esto así os lo digo como dato curioso, que en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado dice que va a ser sancionado con una multa de 75.000 pesetas. Es decir, que no está actualizado esa sanción. Y si tras hacer la constancia de retirar el requerimiento el jurado sigue negándose a votar, pues se dejará una nueva constancia en el acta de la cual se derivará el testimonio correspondiente para la exacción de la responsabilidad penal. Y luego el tratamiento de la abstención.
En cualquier caso, la abstención se considera como un voto a favor de no considerar probado el hecho prejudicial para la defensa y de la no culpabilidad del acusado. Votación sobre los hechos, importante de cara a examen también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El sometimiento a votación de los hechos. El portavoz del jurado va a someter a votación cada uno de los párrafos que describen los hechos, tal como han sido propuestos por el magistrado presidente. Los jurados van a votar si se consideran probados o no probados esos hechos. Para que los hechos sean declarados probados, se va a requerir un mínimo de 7 votos si los hechos son contrarios al acusado. Y para que los hechos sean favorables al acusado, un mínimo de 5 votos favorables, si son favorables. Esto muy en cuenta, ¿vale? 7 votos si son contrarios al acusado y 5 votos si son favorables. Eso para determinar si se van a considerar probados o no los hechos. Y ahora el procedimiento en caso de no obtener la mayoría requerida. ¿Qué se va a hacer? Pues si no se obtiene la mayoría requerida, el hecho correspondiente puede ser sometido nuevamente a votación con las precisiones que se consideren pertinentes por quien proponga la alternativa. El párrafo, una vez redactado con las nuevas precisiones, será sometido otra vez a votación hasta por fin obtener la mayoría indicada. La modificación no puede implicar dejar de someter a votación la parte del hecho propuesta por el magistrado presidente. Sin embargo, se puede incluir un párrafo nuevo o propuesto. Eso sí, siempre y cuando no suponga una alteración sustancial ni determine una agravación de la responsabilidad imputada por la acusación. Y por último, vamos a ver la votación sobre culpabilidad, inculpabilidad, remisión condicional de la pena y petición de indulto. Esto también muy importante de cara a examen, ha caído ya en otras convocatorias. Votación sobre culpabilidad o inculpabilidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que una vez se haya obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se va a proceder a votar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. ¿Cómo vamos a establecer esa mayoría necesaria para establecer si es culpable o inculpable? Pues se requieren al menos 7 votos para establecer la culpabilidad o 5 votos para establecer la inculpabilidad. Remisión condicional de la pena y petición del indulto. El criterio del jurado respecto a la aplicación de beneficios de remisión condicional de la pena al declarado culpable, así como la petición de indulto en la sentencia para requerir el voto favorable de 5 jurados. Y por último, quiero hablar un poquito, muy brevemente, del procedimiento especial de enjuiciamiento de menores, que está regulado en la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. ¿Por qué quiero hablar de esto rápidamente? Porque ha caído en preguntas de examen el tema de menores. Entonces, cosas que hay que saber en cuenta en base al procedimiento especial para enjuiciar a los menores. La instrucción del procedimiento, pues que el Ministerio Fiscal va a ser el responsable de instruir estos procedimientos, que en caso de detención se debe respetar la integridad del menor, notificando a sus representantes legales y garantizando su derecho. Muy importante que la detención no va a poder exceder más de 24 horas. En el ámbito de medidas cautelares, ¿qué tenemos en cuenta? Que el juez puede imponer medidas cautelares como internamiento o libertad vigilada, con un máximo de 6 meses prorrogables por 3 meses adicionales, es decir, en total 6 meses si se ha prorrogado. Y en caso de sentencia y audiencia, pues el juez va a dictarla en un plazo máximo de 5 días tras finalizar la audiencia. Por último, para terminar esta clase, ¿quiénes pueden ser partes acusadoras? Ministerio Fiscal, acusación popular, acusación particular, acusación privada, actor civil o acusados. ¿Y quiénes van a ser las partes acusadas? Pues pueden ser los acusados o el responsable civil. Para terminar esta clase ya, que se ha terminado, vamos a ver 3 preguntas oficiales que han caído en otras convocatorias. Tenemos una de 2018, de 2022 y 2024. La de 2018, escala básica, nos decía: finalizada la audiencia en un procedimiento de menores, ¿de qué plazo como máximo dispone el juez para dictar sentencia? Justo lo acabo de decir al terminar la clase. Por eso he dicho que iba a hablar de este procedimiento especial para el enjuiciamiento de menores. Pues la respuesta correcta es alfa, tiene un plazo de 5 días desde la finalizada la audiencia, ¿vale? En 2022, escala básica, nos preguntaban: el tribunal de jurado se compone de
Os lo he dicho antes, muy importante el tribunal del jurado y su composición. La opción correcta es Charlie, 9 jurados, un magistrado integrante de la audiencia provincial y al juicio van a asistir 2 jurados suplentes. La opción alfa no puede ser correcta porque nos dice magistrado integrante de audiencia nacional, no es nacional, es provincial y además nos dice que va a asistir un jurado suplente, no es uno, son 2. Y la opción Charlie tampoco puede ser correcta porque nos dice también nacional y nos dicen 3 jurados suplentes, son 2. 9 jurados, un magistrado integrante de la audiencia provincial y 2 jurados suplentes que van a asistir al juicio. Y por último, en 2024, en escala básica, nos decía que en el ámbito tribunal del jurado, para declarar la culpabilidad del acusado son necesarios 9 votos, 5 votos o 7 votos. Recordad que por un lado teníamos para declarar la culpabilidad y por otro lado para declarar la inculpabilidad. En este caso, para declarar la culpabilidad necesitamos 5 votos. En caso contrario, en caso de la inculpabilidad, serían 5. Mucha atención cuando leáis, por favor, los enunciados. Hasta aquí esta clase número 1, que ha sido un poquito extensa, muy introductoria, pero muy importante porque hay muchas preguntas, han caído muchas preguntas de esta parte del tema en otras convocatorias. Hacer mucho hincapié en el tribunal del jurado, han caído también muchas preguntas de eso. Nos vemos en la próxima clase, un saludo.